¿Qué tal? Bienvenidos a Parlamento de Navarra, un programa en el que repasamos la actividad política y legislativa de la comunidad foral. Esta semana con una imagen por encima de todas, la de la retirada de la bandera europea de la fachada principal del Parlamento. Es la primera institución regional que toma esta medida en el conjunto del país en protesta por la política europea ante la crisis de refugiados. Es el momento en el que la presidenta de la institución retiraba la bandera de Europa del balcón principal de la fachada del Parlamento de Navarra. Un acto simbólico, dicen, para mostrar su rechazo a las políticas europeas en materia de refugiados. Esta situación se mantendrá hasta que la Unión Europea apruebe un plan de acción frente a la crisis humanitaria y de refugiadas y refugiados que garantice el respeto de todos los derechos humanos y, en particular, el derecho de las personas refugiadas según la Convención de Ginebra firmada en 1951. La decisión de retirar la bandera de todos los lugares oficiales del Parlamento ha sido propuesta por los partidos del cuatripartito y debatida en una reunión extraordinaria. La oposición no es partidaria de la medida. En la mesa, órgano rector de la Cámara, con 3 representantes del cuatripartito y 2 de UPN, solo los regionalistas han votado en contra. Todos los grupos, incluido UPN, hemos dicho que creemos que a los refugiados hay que darles una salida más digna de lo que se les está dando en este momento, pero eso es una cosa y otra cosa es, bueno, pues en fin, pues no respetar lo que son las instituciones, lo que es nuestra realidad institucional y lo que son nuestras banderas. Cada vez que la Unión Europea toma una decisión que no nos gusta, no podemos retirar la bandera de la Unión Europea. La bandera de Europa no ondeará en la Cámara Foral mientras no haya un rechazo expreso, dice el acuerdo de la Unión Europea, a la propuesta de Turquía para devolver a su territorio a todo extranjero que llegue ilegalmente a Grecia. Finalmente, el acuerdo definitivo alcanzado en Bruselas el viernes exigirá la revisión caso por caso de cada devolución. No obstante, la recolocación de la bandera solo se decidirá si así lo aprueba la mesa. No ha sido el único asunto sobre banderas. Otro tema destacado de la semana ha sido la comparecencia, por primera vez esta legislatura, de la presidenta Barcos en comisión para dar su opinión ante la previsible modificación de la ley de símbolos y la posibilidad de que ondee la ikurriña en las instituciones forales. Había expectación en la sala. Primera comparecencia de la presidenta Barcos para hablar de una propuesta que genera debate intenso. Consciente de ello, el presidente de la comisión pedía: vamos a intentar entre todos que se desarrolle con toda normalidad en la medida de lo posible. Y era la popular Ana Beltrán la encargada de abrir fuego. Usted es la última responsable de todo y no se puede querer ser presidenta solo para lo que le importa aparentar y decir y no para lo que no le gusta. Ejemplo de ello es haber eludido su responsabilidad con respecto a haber impedido la colocación de la ikurriña en el ayuntamiento, en diferentes ayuntamientos de nuestra comunidad. La presidenta tiraba de hemeroteca. Dijeron allá por septiembre u octubre que este gobierno iba a traer la reforma de la ley de símbolos como primera iniciativa legislatura. Lo cierto es que estamos enfilando el final del mes de marzo y no lo hemos hecho. UPN respondía: ¿Sabe lo que ocurrió, señora Barcos? Pues que el señor Nuín pegó un frenazo en seco a este tema porque no le interesaba. Y usted sabe que en Navarra el 70% de los navarros no somos nacionalistas, pero a usted le da igual. Y usted va a terminar plantando la ikurriña en las instituciones de Navarra. ¿Por qué? Pues porque quiere gobernar y está gobernando para ese 30%, está gobernando para lo suyo. Barcos explicaba los motivos que llevan al cuatripartito que sustenta su ejecutivo a proponer los cambios en la ley. La ley de símbolos de 2003 contiene, con respecto a la bandera de Navarra, la bandera que nos une y nos encuentra a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad, un estatus de inferioridad frente a la bandera española que a mí como navarra me disgusta profundamente y que como parlamentaria creo que en esta legislatura debiéramos resolver. Escuchados los argumentos, los socialistas preguntaban: que una comunidad autónoma de cualquier parte de España ondeen en sus ayuntamientos banderas que no son de su comunidad, desde luego eso es algo inédito en España, porque no existe. Y EH Bildu recordaba que habrá ikurriña, sí, solo donde la mayoría lo desee. Solo en aquellos ayuntamientos y aquellas entidades locales que democráticamente y que por mayoría lo decidan, probablemente será posible esta situación. Y ahí donde no se decida, o sea, que nadie en la Ribera ni en ningún sitio donde haya una mayoría política distinta a esta voluntad, a nadie se le va a imponer esa bandera. Banderas de todo tipo para Podemos. Y para mostrar ese respeto no necesitamos envolvernos en ninguna bandera, tal vez porque en Podemos tenemos muchas banderas, tantas que cada cual ya no sabe ni con cuál quedarse. Este debate... La aclaración de Izquierda-Esquerra con la propuesta. Y normalizar también el uso de los diferentes símbolos con los que los navarros y navarras se identifican. Normalizar
el debate, normalizar el uso y desde el respeto también. La semana comenzaba en la Cámara Foral con un viaje de por medio, y es que dentro de la iniciativa Parlamento Itinerante, la mesa y junta de portavoces se celebraba en la localidad de Aibar. Una semana además marcada de nuevo por el debate sobre educación. Este es el informe al que ha tenido acceso UPN, realizado por técnicos del Departamento de Educación en octubre de 2015. Los regionalistas aseguran que ofrece una visión del PAI mucho más positiva que la recogida en el informe de 2013. Acusan al consejero de acudir al departamento con el informe antiguo, teniendo uno nuevo y actualizado. Le acusan de mentir, manipular y ocultar datos. Lo grave en este caso es que se comparezca en el Parlamento un día para hacer una primera evaluación de los datos del PAI con un informe que está obsoleto y que está ya trasnochado. Según UPN, este último informe no conocido hasta ahora desmonta parte de la argumentación del Gobierno para aprobar la moratoria del PAI. Pues en excedentes es falso que se produjeran excedentes. En formación del profesorado es falso que no hubiese formación del profesorado. En normativa es falso que no hubiese normativa. En nivel o competencia lingüística de los profesores es falso lo que se dijo. Que los alumnos, recuerden ustedes aquellos que se puso en duda también la formación de los propios alumnos en el programa de aprendizaje de inglés. Eso también es falso. Y es que UPN se ha referido además a 2 informes de evaluación del servicio de idiomas que, según los regionalistas, acreditan que el alumnado PAI supera en rendimiento en inglés al resto de estudiantes, sin sufrir merma en otros resultados. Con estos antecedentes, UPN pone en duda la evaluación sobre el programa que el Gobierno está realizando actualmente. Que los antecedentes que tenemos del departamento no nos llevan a confiar a que lo que se vaya a hacer a continuación sea riguroso y sea objetivo. El informe recoge que en 4 años se ha triplicado el número de colegios que imparten PAI y recomienda un proceso de análisis para evitar tensiones en el sistema. Según este último informe, en 7 años el 69% de los alumnos de Navarra cursará programa PAI. Actualmente es el 29%. Esa misma tarde, en sede parlamentaria, respondía al consejero. Este informe, el que hemos hecho nosotros, matiza, pero no quita ninguna de las conclusiones del informe de 2013. Que el tema de infantil y primaria y tal se podía solucionar porque algunos se recolocaban. Eso ya lo dijimos nosotros cuando presentamos la oferta pública de empleo, diciendo que efectivamente, pero que para dentro de 2 años también iba a ser excedentario todo el profesorado de inglés, todo el profesorado de infantil y todo el profesorado de primaria, con lo cual no sabemos a qué viene, excepto las ganas de meter ruido que puede tener esto. Tema que se abordaba también en la Comisión de Educación y al día siguiente en la sesión de Gobierno. Ser capaces de no utilizar los asuntos relativos o relacionados con el ámbito de la educación de nuestras generaciones más jóvenes, como ariete parlamentario, como ariete de oposición. Y yo creo que uno de los ejemplos más evidentes es este asunto en torno a un informe que es público y que lógicamente jamás ha tenido este Gobierno vocación de ocultar ni este ni ningún otro. Izquierda Esquerra reprochaba al consejero la decisión de separar en 2 centros a los alumnos de Sarriguren de castellano y euskera. El departamento defiende esta decisión porque dice que parte de una petición de la comunidad educativa y que se ha consensuado. Y la posición de los promotores nosotros la entendemos, es legítima. Lo que no es de recibo, señor consejero, es reprobable y es una irresponsabilidad bajo nuestro punto de vista, es que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra haya dado por válida la posición de un grupo o grupos que han promovido esta separación y que dé por válida una consulta sin ningún tipo de control y garantía. No es lo mismo segregar que hacer inmersión lingüística, precisamente, que es un modelo pedagógicamente reconocido como la manera de adquirir un segundo idioma, y más si no es el idioma materno y mucho más si no es precisamente el idioma habitual de una comunidad. Una medida que tampoco gusta a la oposición. Y lo que se tiene que hacer es convivir, y seguramente el colegio es un espacio que te prepara para la vida y te prepara para participar de una sociedad que es plural, que es diversa y donde cabe todo el mundo. Por lo tanto, bueno, a mí esto de segregar, pues la verdad que nunca lo hemos visto bien. El consejero ha adelantado además que si se mantienen los datos de la prematrícula, Tafalla tendrá finalmente 2 aulas en euskera. Sobre el modelo D en la zona no vascófona, Mendoza ha dicho que han hablado con todas las familias solicitantes y que no ha sido posible que se habilitara un aula en la zona de Mendigorría. Por las razones que tengan, que bueno, no vienen al caso, pues algunos o la mayor parte de ellos han preferido seguir yendo a Gares, a Puente de la Reina, con lo cual
digamos, el alumnado, ni siquiera contando con los de estos dos pueblos vecinos, nos iba a dar, por así decirlo, para abrir una nueva aula en modelo D. Nos gustaría que se actuara con un poquito de flexibilidad, debido a que es un tema de gran sensibilidad e importancia para las familias. UPN ha presentado una propuesta de declaración en el Ayuntamiento de Pamplona para que se mantengan las dos líneas del programa PAI en el Colegio Ermitagaña, como reclaman las familias. Para comenzar la semana, el Parlamento salía de su sede habitual. La Mesa y Junta de Portavoces celebraba su habitual sesión de los lunes en la localidad de Aibar. Es la segunda parada del denominado Parlamento itinerante, después de la primera experiencia en Olite. Los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces posaban de esta manera frente a la fachada consistorial. La posterior reunión se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aibar. La presidenta quería agradecer la acogida del equipo municipal y el alcalde de la localidad valoraba la iniciativa del Parlamento. Este Parlamento ha convocado fuera de su sede parlamentaria, fuera de Pamplona, por aquello de acercar las instituciones a ciudadanía. Y qué mejor que buscar un ayuntamiento amable con un buen alcalde como es Pedro Lanas. Para nosotros es un honor y os agradecemos mucho que el Parlamento haya tenido el detalle, que es más que un detalle, el venir hasta un pueblo tan pequeño como Aibar. Eso es un reconocimiento un poco al mundo rural, y eso, pues para los que no estamos viviendo en Pamplona o la comarca o las cabezas de Merindad, pues es todo un detalle. Esta copiosa nevada fue la compañera inesperada de esta Mesa y Junta itinerante. Pues es tiempo ya para la entrevista. Esta semana charlamos con José Miguel Nuín de Izquierda Esquerra. Bienvenido. Muchas gracias. Hola. Pues como cada semana, antes de analizar estos últimos 7 días, queremos pedirte que nos hagas una valoración de estos primeros meses, estos primeros compases del Ejecutivo de Barcos. ¿Cómo se vive desde este escaño? Bien, con intensidad y con trabajo, ¿no? La agenda del cambio es muy ambiciosa, está concretada en un pacto político, que es el acuerdo programático, suscrito entre 4 fuerzas, y nosotros estamos muy comprometidos y trabajando con mucha intensidad para su cumplimiento. Se aprobaron los primeros presupuestos, unos presupuestos de la legislatura, los primeros en unas condiciones complicadas. Teníamos que afrontar primero una legislación sobre estabilidad presupuestaria que nos es impuesta por la Unión Europea y por el Estado, que tiene un efecto de pérdida de ingresos muy importante para 2016, unos 70 millones de euros. La reforma fiscal que va a aprobar un UPN, PSN y PP, otros 70 millones de euros de caída fiscal. Entonces, en esas condiciones complicadas, hemos aprobado unos presupuestos que empiezan a eliminar los recortes, que empiezan a apostar por lo social, 15% de aumento en las políticas sociales, 6% en salud, 5% en educación, que tienen esa clara prioridad. Bueno, es un primer paso que habrá que intensificar a lo largo de la legislatura. La reforma fiscal, también aprobada, es importante, deroga la anterior de UPN, PSN, PP, que nos parece, bueno, ya lo hemos dicho, muy negativa, lo acabo de decir, y que empieza a poner los elementos y los ladrillos para construir un sistema fiscal diferente. Se subía algo los impuestos a las grandes empresas, no a todos los empresarios, no a las pymes, no a los pequeños y medianos empresarios, a las grandes 700 mayores empresas de Navarra. Se subía también algo la imposición a las rentas medias altas y altas en IRPF, y con todo eso se quería, bueno, pues disponer de algo más de 100 millones de euros más a partir del año 2017, que es cuando tendrá efecto esta reforma, sobre todo pues para hacer políticas sociales y revertir los recortes. Eso ha sido importante. Ahora hay otros grandes retos, voy a enunciar solo uno que nos parece muy importante: la nueva ley que garantice de renta garantizada y de también empezar a poner los pasos para ir construyendo el derecho de la ciudadanía a la inserción sociolaboral. Y es una ley muy importante, de renta garantizada y de inserción laboral, ¿no? Porque, bueno, pues es combatir la desigualdad, la pobreza, la exclusión social, y es una ley ambiciosa, con nuevas herramientas, con nuevos instrumentos y también con un compromiso económico elevado, ¿no? Por lo tanto, bueno, son unos primeros meses, pero muy ambiciosos en todo lo que es, sobre todo, la agenda social, y nosotros firmemente comprometidos con ir implementándola y aprobándola. Unos primeros meses marcados, lo estabas comentando, por ese acuerdo entre 4 partidos, es una de las primeras iniciativas. ¿Cómo se consigue trabajar entre 4 grupos? ¿Es fácil? ¿Qué es lo más difícil? Bueno,
yo creo que hemos establecido bien las prioridades. Las prioridades son la prioridad social que acabo de comentar y luego la pluralidad de Navarra. Después de 24 años también de gobiernos de UPN, pues ese cambio en Navarra se ha abierto bajo estas dos patas. Hay que gestionar la pluralidad de Navarra en claves de integración, de convivencia, de no exclusión. Me refiero a la pluralidad lingüística, la identitaria, la cultural. Y luego la prioridad social. Entonces, es evidente que somos diferentes, hay dos formaciones nacionalistas, Bildu y Geroa Bai, dos formaciones que no somos nacionalistas en este acuerdo, Podemos e Izquierda Esquerra, pero si somos fieles y leales a esas prioridades del cambio y a lo que hemos firmado en el acuerdo programático, bueno, pues evidentemente siempre va a haber debate, siempre va a haber discusión, siempre va a haber necesidad de negociar, pero nosotros estamos firmemente convencidos que, como lo estamos demostrando, pues se puede llegar a acuerdos y ir hacia adelante, claro. Parece que de momento el tema de esta legislatura es la educación. Esta semana hemos conocido, UPN desvelaba un informe sobre el programa de aprendizaje en inglés, datado de octubre de 2015. Criticaba que el Gobierno, en concreto el consejero Mendoza, facilitaba en esta Cámara datos de un informe de 2013 y decían que era un informe obsoleto, que no reflejaba la realidad. ¿Cómo lo valora Izquierda Esquerra? Bueno, el consejero Mendoza ha respondido que ese informe del 2015 es coherente con el del 2013, que no hay un elemento de incoherencia ni que las conclusiones del 2015 en fin, anulen lo que decía del informe del año 2013. En todo caso, en las próximas semanas, seguro que el consejero Mendoza va a venir a este Parlamento a explicar esta cuestión, porque yo creo que hay varios grupos que lo han demandado y ahí podremos profundizar más en esta cuestión. En todo caso, ¿nosotros qué decimos? Nosotros decimos que lo que se iba a hacer por parte del Gobierno, estaba en el acuerdo programático, es una evaluación del PAI, una evaluación de cómo se está desarrollando, de cómo se está implementando, de los recursos que tiene a su disposición, pero el objetivo no es eliminar la formación en inglés o en los programas de idioma extranjero, no es eliminar estos programas educativos. El objetivo es que se extiendan al conjunto de la enseñanza pública en atención a la demanda y de una forma que se garantice la calidad y el buen funcionamiento de estos programas. Ese es el compromiso. Aquí no ese es el compromiso de la evaluación. Aquí no se trata de eliminar los programas de aprendizaje en idiomas, ni se trata nada de esto, lo digo por eliminar temores. Y ese es el compromiso que tiene el Gobierno en cumplimiento del programa. Esa es también la posición que tenemos desde Izquierda Esquerra y por lo tanto nosotros garantizamos pues que eso es lo que se va a hacer. De hecho, para este curso próximo no se ha eliminado, como algunas voces anunciaban, la matriculación de nuevos alumnos en las escuelas donde el PAI ya está en implementación. Ahora este año se va a terminar esa evaluación y a partir de entonces, con esa evaluación hecha, pues por supuesto, atendiendo a la demanda en la escuela pública de las familias, pues poner en marcha todos los recursos que sean necesarios, también en este programa como en todos. Seguimos con más educación porque da para mucho este tema durante esta legislatura, lo estamos diciendo. El Gobierno de Navarra también daba a conocer estos últimos días que va a desdoblar el colegio, el centro de Sarriguren, por modelos. Segregación, decían, entre el modelo de castellano y el modelo de en euskera. Desde Izquierda Esquerra, ¿apoyáis esta iniciativa? ¿Apoyáis el desdoblar los grupos por euskera o por castellano? Vamos a ver, nuestra posición ha sido muy clara. La pasada legislatura presentamos una moción en este Parlamento para afirmar una posición contra el desdoble, la separación en los centros educativos públicos del alumnado en función de los modelos lingüísticos. Nosotros creemos que es positivo que diferentes modelos lingüísticos convivan en un mismo centro educativo. Esa es nuestra posición. Luego hay que ver, evidentemente, en fin, qué es lo que sucede en cada localidad, cómo se desarrolla la situación en cada localidad, pero desde luego nuestra posición programática, nuestra posición política es esta, porque además estamos convencidos de que es perfectamente coherente y perfectamente compatible el aprendizaje del idioma, del euskera, con también compartir centros educativos con modelos lingüísticos en castellano. Nosotros no aceptamos la posición de que es necesario para el correcto aprendizaje del euskera esa separación. Esa es una posición que no compartimos. Y compartir el centro, diferentes modelos lingüísticos y toda la diversidad que existe en la escuela, como existe en la sociedad, no solo la lingüística, sino el conjunto de la diversidad social, económica, que toda esa diversidad conviva en la escuela pública, compartiendo centros, compartiendo espacios, compartiendo, en fin, pues
pues ese centro educativo es positivo para la existencia en sociedad, para la convivencia, tiene valores en sí mismos muy positivos, sociales, educativos, y por eso lo defendemos, ¿no? Y lo defendemos en relación al idioma como lo defendemos en relación a otros elementos de diversidad que existen en el alumnado, ¿no? Y por lo tanto esta es nuestra posición. Ya digo que luego, bueno, pues en cada sitio, en cada ámbito, concurren las circunstancias que concurren y que hay que tener en cuenta, pero desde luego la posición política general, global, es clara y es esta por parte de Izquierda Esquerra. Vamos con más temas. Navarra lidera un grupo de trabajo de diferentes comunidades autónomas en cuanto a la crisis de los refugiados. Considera la comunidad autónoma y sobre todo el Gobierno que es prioritario dar cobijo a estas personas que tienen que huir de su país, y de hecho esta semana también grupos como Izquierda Esquerra, Junts per Podemos y EH Bildu ha apoyado una iniciativa para la retirada de la bandera europea del Parlamento. ¿Por qué esta iniciativa? Bueno, porque es una vergüenza lo que está pasando en Europa. ¿Dónde está la Europa democrática, la Europa social, la Europa que tiene que ser un referente en el mundo a nivel internacional de defensa de los derechos humanos, de defensa, en fin, de la cultura del asilo político y del refugio también? Algunos países de la propia Unión Europea tienen enormes responsabilidades también en el conflicto y en la guerra, por ejemplo en Siria. Algunos, no la Unión Europea como tal, pero algunos países se han estado ahí participando y alimentando, en fin, pues ese proceso de conflicto y de guerra. Y ahora es la Unión Europea la que dice con Turquía que no, que llevar de forma colectiva a los refugiados fuera de la Unión Europea a Turquía a cambio de dinero, en fin, no aceptar la política de asilo y refugio. Algunos gobiernos de la Unión Europea que están con discursos claramente xenófobos, absolutamente de extrema derecha y xenófobos, gobiernos de la Unión Europea, de Centro Europa, de toda esa zona de Europa. Esto es inadmisible, es un naufragio del proyecto político europeo, ¿no? Y a nosotros nos parece de una extrema gravedad. Esta no es la Europa donde nos reconocemos, la Europa de los ideales y de valores democráticos, y nos parece que es una vergüenza. La mesa del hemiciclo ha tomado la iniciativa de sacar el Parlamento a la calle, de realizar esas mesas y juntas en diferentes localidades. La primera fue en Olite, esta semana se ha realizado en Eibar. ¿Cumple el objetivo de acercarse a la sociedad desde Izquierda Esquerra? ¿Cómo valoráis esas iniciativas? Bueno, el abrir este Parlamento a la sociedad se hace de muchas maneras. Se hace todos los días, pues por este Parlamento pasan y para exponer sus problemas y para comparecer en sesiones de trabajo, en reuniones, pues colectivos sociales, personas y demandas sociales todos los días y todas las semanas. Esa es la forma mejor, más directa, puertas abiertas, de que este Parlamento esté en conexión con la sociedad. No solamente, esa es la fundamental, la más importante, y eso se practica todos los días y todas las semanas. No es la única, evidentemente. Y bueno, pues también por parte de la Mesa y de la Presidencia de esta legislatura se ha puesto en marcha este programa de visitar, como Mesa y Junta de Portavoces, como órganos del Parlamento, diferentes localidades, diferentes ayuntamientos, corporaciones municipales, y nos parece bien, a nosotros también. Bueno, pues estuvimos perfectamente en Eibar este lunes, conociendo la realidad de un ayuntamiento rural, con sus problemas, ahí estuvimos con el alcalde y con los concejales, y de primera mano nos trasladaron pues cuáles son sus problemas y demandas fundamentales. Yo creo que en este caso no es tanto que ellos nos conozcan al Parlamento, sino que nosotros, el Parlamento, conozcamos pues la situación, en este caso, de un municipio rural, con sus problemas de envejecimiento de población, de qué servicios son necesarios, de qué problemas para financiar esos servicios hay, etcétera, etcétera. Más nosotros hacia ellos, conocerlos directamente, y en ese sentido, pues bueno, yo creo que tiene una función positiva. Bueno, y ya para terminar, ahora que estamos al comienzo de la legislatura, ¿qué reto se pone José Miguel Nuín desde su escaño para estos próximos 4 años? Bueno, 3 años y medio ya, algo menos que queda de legislatura. Bueno, pues el reto es cumplir aquello que hemos comprometido a la sociedad. Tenemos un acuerdo programático que es muy ambicioso y que mediante ese cumplimiento de un acuerdo político importante consigamos que al final de la legislatura pues la sociedad navarra sea una sociedad navarra con más dosis de bienestar, de igualdad social, de justicia social, que tengamos menos desempleo, bastante menos pobreza, y que también en el ámbito de lo que es la convivencia y la pluralidad, pues seamos capaces de construir. Somos muy diversos, muy plurales los navarros y las navarras, también lo identitario, en lo cultural, en lo lingüístico, pero sepamos construir pues bueno, un espacio de convivencia en lo público y en lo social, del que todos nos sintamos reconocidos y partícipes de él. En estos dos ámbitos, cuanto más avancemos en esta legislatura, pues más satisfecho estaré yo, en este caso como portavoz de Izquierda Esquerra, y estaremos los hombres y mujeres de Izquierda Esquerra. Bueno, pues habrá que esperar esos 3 años y medio para ver si se cumple. Muchas gracias. Ojalá. Gracias, José. A vosotros. Pues hasta aquí estos minutos de charla con José Miguel Nuín.
Muchas gracias, Sara. Tras la entrevista nos despedimos. Volveremos, como siempre, la próxima semana aquí, en Parlamento de Navarra.